Buenas noches, bienvenidos a Conexión, el campus virtual de Megalabs. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Mi nombre es Aníbal Torres, soy el gerente de marketing de Línea Megalabs Uruguay y seré su anfitrión durante este evento. En primer lugar, le damos la bienvenida a todos los participantes conectados, les agradecemos por sumarse a este evento y sobre todo por la confianza. Durante la presentación podrán comunicarse a través del chat para hacernos llegar preguntas que al finalizar podremos contestar. Antes de presentar a nuestros conferencistas, me gustaría señalar que Besone, la vilazodona de Megalabs, es el primero de una nueva generación de antidepresivos para el trastorno depresivo mayor en nuestro país. Sin más, permítanme presentarles a los doctores Álvaro Dotone, ya conocido por todos, y desde Argentina el doctor Julián Bustín, quien nos presentará la evidencia clínica en tratamientos con vilazodona en pacientes reales. Sin más preámbulos, damos comienzo a nuestra conferencia titulada Un tratamiento diferente para la depresión. Doctor Dotone, cuando quiera. Bueno, es un gusto compartir esta actividad con el doctor Julián Bustín, un calificadísimo colega de Argentina, de manera que cuando los organizadores habiliten la pantalla, estaré compartiéndola. A ver, todos sabemos que la depresión, los estados depresivos tienen diferentes grados de condicionamiento genético, diferentes pertenencias a entidades nosológicas. Muchas veces uno identifica depresión con trastorno depresivo mayor, pero el trastorno depresivo mayor es solo una de las enfermedades que se pueden expresar como depresión, desde trastornos francamente orgánicos, pasando por la esquizofrenia, las anomalías de la personalidad y el trastorno bipolar, para nombrar solo algunas de las circunstancias médicas o psiquiátricas donde la enfermedad se puede presentar. Por supuesto que hay un condicionamiento biográfico, la historia de vida, particularmente las experiencias iniciales de cada sujeto, determina muchas veces su vulnerabilidad depresiva, y finalmente el ambiente en el cual en el momento el individuo se halla, los distintos estresores, los distintos motivos de angustia y preocupación, etcétera, condicionan las modalidades, las gravedades y también, de algún modo, los recursos con que la persona y sus allegados y sus profesionales en la salud mental cuentan para poder ayudar. Cuando hablamos de depresión, parecería que nos encontramos frente a un diagnóstico fácil en lo que es la circunstancia de la clínica diaria. En fin, casi que uno podría decir es algo que lo puede detectar alguien que no tenga una formación específica. Sin embargo, cuando estén las transparencias, podré mostrar una gráfica al respecto. Cuando en el año 2013, por un equipo que encabezaban nada menos que Gabar, Dieta, Carol Taminga, estaba chequeando los borradores para lo que iba a ser el DSM-5, que se publicaría prácticamente de inmediato, y evaluaron la Inter-Rater Reliability, la confiabilidad o el grado de coincidencia de diagnósticos entre las personas que evaluaban los borradores del DSM y diagnosticaban. Había una alta tasa de coincidencia, por ejemplo, para el trastorno neurocognitivo mayor, la demencia, o para trastorno del estrés postraumático. Ya no era tanta la coincidencia en entidades como la esquizofrenia o el trastorno bipolar 1. Las primeras que nombré estaban en la zona verde. Después viene una zona azul, en la cual están, por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Pero bajando a un índice kappa de 0,36, que es realmente un índice muy bajo, ¿quiénes aparecen? El trastorno bipolar de tipo 2,
el trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad generalizada y una entidad que se estaba chequeando en ese momento y que finalmente no la incorporaron, que era el trastorno mixto ansioso depresivo. Todas entidades que nos van a ocupar hoy en la presentación de este nuevo fármaco que ha llegado al mercado. Entonces, entre los problemas, digamos, con que nos vamos encontrando, está el hecho de que las depresiones tienen los prototípicos síntomas anímicos, los que están descritos en los listados de los manuales de diagnóstico, pero por otro lado muchas veces se nos presentan con síntomas que no son típicamente depresivos, y el primero de ellos es la ansiedad. A veces con hiperactividad, desasosiego, inclusive agitación, otras veces, y sin exclusión de lo anterior, con irritabilidad, otras veces con un paciente que está muy volcado al ambiente. Y esto, si vamos a lo histórico, nos emparenta, nos conecta con los clásicos conceptos de melancolía agitada o el posterior de depresión ansiosa. Y si estamos en el presente, con la llamada depresión con síntomas mixtos. Cuadros que tienen, en general, una respuesta irregular, menos previsible a los antidepresivos, y donde, en general, en la práctica de la farmacoterapia, terminamos utilizando, o necesitamos utilizar, además de los antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores, y no en pocos casos la electroconvulsoterapia. De manera entonces que tenemos que hablar de las dificultades que hay en la terapéutica de la depresión, y todos las conocemos y son esencialmente tres. La tasa insuficiente de remisión. Ninguno de nosotros puede estar contento con el hecho de que, con todo esmero y con toda pertinencia, tratamos farmacológicamente un cuadro depresivo, y las tasas de éxito completo de la persona mejora totalmente, vuelve a ser el de antes, y se mantiene esa situación, no llegan al 50%. O sea, más de la mitad de los pacientes van a tener o no respuesta o respuesta parcial. Por otro lado, el famoso problema del periodo de latencia. Empezamos hoy un tratamiento y sabemos que van a transcurrir semanas y semanas, a veces con el paciente en fase de peoría, antes de empezar a pensar, bueno, ¿el tratamiento está siendo efectivo o no lo está haciendo? Y por último, los famosos efectos adversos, ¿ah? Los iniciales, que muchas veces ocasionan la repulsa o el rechazo del paciente a los tratamientos y nos complican la adherencia, o los efectos tardíos, que después tratamos de corregir cuando hemos tenido éxito en mejorar la depresión. Entonces, los recursos farmacológicos que disponemos hoy podemos dividirlos groseramente en tres clases relativos a su mecanismo de acción. Uno son los serotoninérgicos. Estos son los ISRS, que son usados a nivel mundial como acción farmacológica de primera intención, de primera línea, en alrededor del 80% de los casos. Los duales, o sea, dentro de los serotoninérgicos, los que le añaden una acción sobre otra monoamina, la norepinefrina o noradrenalina, que, en fin, de algún modo era la búsqueda de algo más fuerte. También compartiendo una acción de serotoninérgica, los clásicos tricíclicos. Todos ellos la tienen, algunos en cierta combinación de tipo dual, amitriptilina, imipramina, y otros son más francamente serotoninérgicos, como la clorimipramina. Ese sería un primer grupo, los serotoninérgicos. Esto es lo que les decía, en la zona naranja es la de baja confiabilidad o coincidencia en los diagnósticos. Y si observan, ahí están, bien abajo de las azules, el trastorno bipolar 2, y luego está el trastorno depresivo mayor, y luego está el trastorno de ansiedad generalizada, y allá en último lugar, el trastorno mixto depresivo ansioso. Tal vez por ese último lugar
no le dieron entrada al DSM-5 como se aspiraba. Bien, esto es lo que les decía, las depresiones con síntomas anímicos no depresivos, destacándose la ansiedad, otros síntomas, el parentesco histórico con la melancolía agitada y la depresión ansiosa, hoy llamada depresión con síntomas mixtos, que tienen a menudo respuesta irregular a los antidepresivos y que suelen requerirse antipsicóticos, estabilizadores, electroconvulsoterapia. Habíamos dicho de las dificultades en la terapéutica, la tasa insuficiente de remisión, la larga latencia, los efectos adversos. Pasemos a la próxima. Y estábamos hablando de los grupos de fármacos, los que actúan incrementando la disponibilidad de serotonina, ISRS, duales y tricíclicos. Un grupo que tiene un solo representante, catecolaminérgicos, el bupropión, inhibe recaptación de noradrenalina y de dopamina. Y después un grupo heterogéneo con acciones multireceptoriales que disponíamos hasta ahora en nuestro medio de la mirtazapina, la gomelatina, la vortioxetina y el trazodone. La próxima. Entonces, si hablamos de las vías serotoninérgicas, tan implicadas, o sea, tan recurridas por nosotros como mecanismo de acción para la acción antidepresiva, repasemos cosas que todos sabemos. Desde los núcleos del RAFE, o sea, en el cerebro medio, se proyectan neuronas dopaminérgicas. ¿A dónde? A la corteza prefrontal, y de ese modo regulan estado anímico, a los ganglios basales, y entonces intervienen en cuestiones ligadas al movimiento y en las obsesiones y compulsiones. Se proyectan al sistema límbico y están implicados en la ansiedad. Van al hipotálamo e influyen en la conducta alimentaria. Estas vías serotoninérgicas también van a los centros del sueño, del tronco cerebral, de manera que están implicados en la regulación del ciclo nictemeral. En la médula espinal controlan reflejos que tienen gran importancia en la respuesta sexual. También van a la zona quimiorreceptora del tronco cerebral e intervienen en el vómito. Y por último, hay receptores periféricos de serotonina en el intestino, y entonces también interviene en la motilidad intestinal. Y si ustedes observan de estos 8 puntos, en 7 de ellos, excepto en el punto 7, está destacado en negrita el hecho de que vamos nosotros, los psiquiatras, con nuestros fármacos serotoninérgicos a tratar de ayudar a los pacientes en todo esto, no solo en el estado de ánimo. El otro gran uso que les es exclusivo a los ISRS o a los serotoninérgicos son las obsesiones y compulsiones, pero los usamos en la ansiedad, usamos la fluoxetina en los trastornos por atracones, intentamos regular el sueño vía indirecta, mejorando la depresión o la ansiedad, y también directamente. Nos encontramos con los problemas que les ocasionamos en la sexualidad con estos fármacos. En el último punto, por ejemplo, no tanto nosotros, los colegas gastroenterólogos, al intestino irritable muchas veces lo tratan con ISRS. El punto 7, relacionado a la zona, al vómito, bueno, el ondansetron es el fármaco que se utiliza como un poderoso antiemético y actúa también por acción sobre receptores serotoninérgicos. La próxima, por favor. Bien, y ahí están esos núcleos del RAFE. Son la parte verdecita, que lamento que ahora no tengo puntero, o no sé si lo verán, la zona verdecita acá, en el RAFE, o sea, en la zona que une las dos mitades, derecha e izquierda, del tronco cerebral, y ahí hay algunas de sus y los varios núcleos que están allí situados. Acá tienen algunas de las proyecciones que hemos nombrado, a la corteza, al septum, donde tienen una fuerte influencia en las cuestiones relativas al estado anímico, al cerebelo, con acciones ligadas a la motilidad. La próxima. Entonces, una revisión no muy nueva, pero excelente, de Francesc Artigas, un catalán cuyo apellido
nos mueve a los uruguayos. Tiene ya 8 años esta revisión, pero realmente es una gran puesta al día en ese momento del sistema serotoninérgico en los mamíferos. Y fíjense, la serotonina la producen apenas 250.000 neuronas en el ser humano, cuando tenemos 100.000 millones de neuronas. Entonces, se sitúan los núcleos de RAFE, se proyectan a todo el neuroeje, son un sistema muy arcaico desde los primeros metasuarios, hay serotonina trabajando, tiene una enorme arborización, en 1 milímetro cúbico de tejido nervioso hay 1 millón de terminales serotoninérgicos, están implicados en procesos fisiológicos y en procesos psíquicos, y la serotonina actúa no sobre un receptor, hay 21 tipos descritos al día de hoy de receptores de serotonina, como para complicarnos un poco la vida. La próxima. Otras características es que, por supuesto, están controlados desde niveles superiores e inferiores, o sea, están interactuando. Hay un marcapaso serotoninérgico, una descarga lenta, regular, que solamente deja de trabajar durante el sueño REM. El grado de actividad depende del ciclo sueño-vigilia, y es muy sensible, recalco esto porque hace al fármaco que estamos presentando hoy, es muy sensible a la autoinhibición a través de los receptores 5-HT de tipo 1. Los receptores son el tipo 1 porque fueron los primeros descubiertos. Hoy tenemos 7 tipos. Y dentro del tipo 1 después se detectaron 2 subtipos, el 1A y el 1B. Los de tipo 1, tienen acción autoinhibitoria. Los de tipo 1A son básicamente somatodendríticos y su activación frena la producción de serotonina por la propia neurona. La próxima. Acá tienen que el mecanismo de acción antidepresiva que es mediado por inhibición de la recaptación de la serotonina. Yo quiero aclarar que este es un modelo simplificado y que puede merecer algunas objeciones. Al día de hoy, nadie todavía puede decir tal fármaco mejora la depresión porque hace esto y está clarísimo y no hay duda de que eso es así. Eso sería una exageración, una ingenuidad. No es así. Pero acá tienen ustedes una neurona serotoninérgica cuyo axón libera serotonina, y esta serotonina a nivel postsináptico, vean ustedes, 7 clases digo, de receptores. ¿Ah? Algunos de ellos no están descritos en el humano, solo en otras especies, pero bueno, y sobre ellos ahí va la serotonina a tener una acción activadora, acción positiva. Ahora bien, la misma serotonina tiene un sistema de autorregulación de feedback negativo que cuando en el espacio perineuronal se va incrementando la carga de serotonina, actúa sobre receptores somatodendríticos 5-HT de tipo 1, subtipo A. Los receptores 1A, les diremos hoy abreviadamente. Entonces, cuando se produce acá el bloqueo de la inhibición de la recaptación, esto tiene un efecto inmediato que es sobre todo en las neuronas del tronco cerebral. No es del todo evidente en la corteza. Un efecto inmediato de, bueno, acá aumenta el nivel de serotonina, porque no estoy dejando que la neurona la recapte, permanece en el espacio sináptico, activa más receptores, y probablemente esto, y probablemente la acción, entre otros, en el 1A, tiene que ver con lo que va a ser el efecto terapéutico. Pero ¿cuál es el problema? Que al mismo tiempo que incremento la acción de serotonina, estoy bloqueando receptores que son inhibitorios. De manera que, sí, aumenté la serotonina, pero después, estamos hablando de en segundos, la serotonina se está autoinhibiendo a través del receptor somatodendrítico 1A. El modelo que explica por qué fulano está deprimido, le doy un ISRS y no mejora de inmediato y demora en mejorar, es que este mecanismo de feedback negativo
se va desensibilizando. La gran carga de serotonina acá produce una downregulation, una regulación a la baja de la actividad de estos receptores inhibitorios, y si inhibo la inhibición, aumenta la estimulación. Y por lo tanto, transcurrido esas semanas que nadie ha podido sortear hasta ahora con ningún fármaco, necesarias para que transcurra la latencia y aparezca el antidepresivo, es porque en esas semanas, al menos uno de los fenómenos que ocurren es un cambio en la expresión de los genes que regulan a la producción de este receptor y sus efectos inhibitorios. La próxima. Entonces quiere decir que hay receptores auto, en la propia neurona emisora de serotonina, y hetero, los que están en las otras neuronas, las que vienen después, llamémosle así. Entonces, como acabamos de decir, los autorreceptores 1A tienen un papel negativo en los tratamientos antidepresivos, porque la serotonina los activa y entonces baja en definitiva la producción de serotonina, lo que queremos, más actividad serotoninérgica. Por el contrario, si hablamos de los hetero, de los postsinápticos, los 1A, al menos en las redes córtico-límbicas, parecen favorecer la acción antidepresiva. Esto lo volví a plantear el ya citado Francesc Artigas pocos años atrás, en el 2018, cuando se preguntaba en el título de un trabajo, ¿podemos incrementar la velocidad y la eficacia de los tratamientos antidepresivos? Y entonces, la activación de los 1A en la corteza prefrontal medial está muy involucrada en el control positivo de la neurotransmisión o dopaminérgica mesocortical. Este artículo que acá cito de Hensler, del 2013, no era un artículo relacionado a depresión. El problema de Hensler era cómo hacer que los antipsicóticos atípicos, qué determina que los antipsicóticos atípicos puedan tener una buena acción sobre los síntomas negativos. Y recordemos todo lo que tienen a veces de parecidos, los síntomas negativos de la esquizofrenia y los síntomas inherentes a la depresión. Y entonces, esa activación 5-HT1A en corteza prefrontal medial aumenta la transmisión dopaminérgica mesocortical, la que lamentablemente los viejos antipsicóticos bloqueaban y entonces contribuían a una especie de pseudo síndrome autístico. Y fíjese esto, de los atípicos disponibles en aquel momento, solo dos, la ciprasidona, que ya no está en nuestro mercado, y el aripiprazol, y esto lo van a compartir con la vilazodona, agonistas parciales del receptor 5-HT1A. O casualidad, el aripiprazol es el antipsicótico atípico aprobado como potenciador de antidepresivos. La próxima. Entonces, podríamos decir, este es un neologismo creado por mí, espero que por estar usando neologismos nadie sospeche de mi estado mental en este momento. El receptor 5-HT1A, ese presináptico somatodendrítico, es un antidepresivo, por las razones que hemos expuesto. Intentando sortear eso, en la década de los 90, nuestro amigo Francesc Artigas propuso el uso de un beta bloqueante que se usaba para la hipertensión arterial y los demás usos cardiológicos de los beta bloqueantes, el pindolol, asociado a un antidepresivo para disminuir la latencia de efecto. ¿Por qué? Porque pindolol era, por entonces, el único fármaco que tenía acción antagonista del receptor 5-HT1A. Él dijo, si yo bloqueo ese receptor presináptico, no lo dejo que inhiba la producción de serotonina. Entonces, todo ese tiempo que hay que esperar por culpa del 5-HT1A presináptico, me lo ahorro. Y tuvo, a nivel de pruebas clínicas, cierto éxito, aunque esto solo se mostraba cuando el individuo estaba virgen de tratamiento, entonces era el primer tratamiento. Si de primera asociabas un antidepresivo con pindolol, muchas veces el periodo de latencia se acortaba. Bueno, pero no era una buena fórmula y estabas usando un beta bloqueante con las características que esto puede tener. Y entonces, en la primera década de este siglo se desarrollaron dos antidepresivos
que buscaron solucionar el tema, agregándole a las acciones que nos interesan específicamente, el aumento de la actividad serotoninérgica, una acción sobre el 5-HT1A. Y no bloqueándolo del todo, porque si lo bloqueamos del todo, también lo bloqueamos en su expresión postsináptica, a la cual sí nos interesa activar para que se desarrolle la acción antidepresiva. Entonces, la vilazodona y otro antidepresivo más, que es la vortioxetina, tienen una acción agonista parcial sobre los receptores 5-HT1A presinápticos. El agonismo parcial implica, lo hago actuar a nivel postsináptico, estoy como colaborando con la serotonina en estimularlo. Disculpen que el ejemplo, como lo estoy dando, es un poco esquemático, pero para entendernos rápidamente. Y por otro lado, el agonismo parcial también, sí, el medio vaso lleno, el medio vaso vacío. Agonismo parcial también es antagonismo parcial, porque de algún modo el fármaco está haciendo lo que haría el neurotransmisor endógeno, pero solo parcialmente, o sea, no lo está dejando desplegar totalmente su acción. Bien, la próxima. Entonces, ahora pasemos a algo que sigue, donde sigue estando acá en la vuelta los receptores 5-HT1A. Ya no hay en nuestro mercado buspirona, que estuvo durante 20 o 30 años, tal vez porque acá se usó en dosis demasiado tímidas. Pero la buspirona y otras azapironas, como la gepirona y la tandospirona, ya son conocidos como ansiolíticos que no trabajan directamente en el sistema GABAérgico, como los únicos ansiolíticos que hoy tenemos, los fármacos GABAérgicos, benzodiazepinas y solpidem y esopiplona. Y es sabido que su efecto ansiolítico era a través de la estimulación de receptores 5-HT1A. Entonces, en terapéutica de la depresión, si hiciéramos un agonismo total, como decíamos hace un rato, de los receptores 1A, esto sería perjudicial por la intensa inhibición de la liberación de serotonina. La próxima. Entonces, no se ha podido avanzar mucho en qué es lo que pasa en el ser humano, pero en los animales, en los roedores, podemos sintetizar un poco esquemáticamente que si actuamos sobre el receptor 1A en los autorreceptores, en los presinápticos, el efecto antidepresivo es antagonizado y el efecto ansiolítico es favorecido. Y al revés, cuando actuamos sobre los heteroreceptores, el efecto antidepresivo se hace evidente y no así el efecto ansiolítico. Por ejemplo, hay un test que se llama el de la vocalización ultrasónica. Las ratitas emiten un sonido que nosotros no oímos el chillidito, pero hay un sonido que está más allá en la frecuencia de la que nosotros, y eso con un aparato se registra. Y la vocalización ultrasónica, la disminución de esas vocalizaciones es un modelo que los neurofarmacólogos de laboratorio han desarrollado para mostrar la ansiolisis cuando es mediada por la estimulación presináptica 1A. Y bueno, cuando se le administra vilazodona a estos animalitos, las vocalizaciones ultrasónicas disminuyen, o sea, es una prueba de laboratorio muy fina de que se está actuando sobre receptores presinápticos de tipo 1A, activándolos. Y además no se produce si le dan una sustancia, que no es un fármaco, es tóxico, que se llama whey, como camino en inglés, que es un potente bloqueador de los 1A. Bloqueas el 1A y entonces no tenés ese efecto ansiolítico. Y del otro lado, cuando decimos que tienen un efecto antidepresivo en los roedores, la acción de los heteroreceptores, bueno, todos conocerán que hay un test ya muy clásico que es el de la natación forzada. Tiran al animalito al agua y si está, como digamos así, preparado contra la depresión, demora menos en responder y se pone espontáneamente a nadar para salvarse.
el animalito que está con menos protección contra lo que sería en el ser humano la depresión, se entrega. Bueno, la próxima. Bueno, todas estas consideraciones hacen a la, digamos, la introducción a la ficha técnica del fármaco que nos ocupa hoy, del medicamento Besone que nos ocupa hoy. La próxima. Entonces, el Besone está compuesto por vilazodona clorhidrato y vienen comprimidos recubiertos, que no deben partirse, de 10, de 20 y de 40 miligramos. Y las tres presentaciones son en estuches de 30 comprimidos. La próxima, por favor. Su catalogación es un antidepresivo, ahí tienen la fórmula estructural, es una indol-alquilamina, esto para los que les guste la química orgánica, y tiene dos mecanismos de acción conocidos y demostrados. Uno es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Hasta ahí, un ISRS. Pero además es agonista parcial en los receptores de serotonina de tipo 1A. La próxima. Si vamos a su farmacocinética, la persona ingiere un comprimido y a las 4 o 5 horas estamos en la concentración plasmática máxima. Esta es doble si se toma con alimentos comparado con ayunas. Y lo mismo es cierto, y era lógico pensarlo, para el área bajo la curva, que es la que representa la exposición total del organismo al fármaco por esa dosis única de ese comprimido que recibió. Por lo tanto, para mayor aprovechamiento, se aconseja tomarlo con alimentos. Es importante hacerlo así. La próxima. Una vez absorbido, circula unido a proteínas. La droga original, el producto, antes de sus pasos metabólicos, es el producto activo, no lo son sus metabolitos. Se va a metabolizar básicamente por vía hepática, fundamentalmente en el citocromo P450 3A4, ese que da cuenta de la mayor parte de los fármacos, está involucrado en el mayor número de fármacos a metabolizar, pero también tiene dos vías accesorias, la 2C19 y la 2D6. Tiene una vida media de aproximadamente 25 horas, el estado estable se alcanzará por lo tanto en 3-4 días, y cuando está en estado estacionario, la concentración es proporcional a la dosis en un rango que va de 5 a 80. Y digamos desde ya que el rango de uso va de 10 a 80 según los casos, como vamos a ver en posología. Es decir, si yo a alguien le duplico la dosis de vilazodona, su concentración plasmática probablemente se va a duplicar. Hay una relación bastante lineal. La próxima, por favor. La próxima. Las indicaciones de este fármaco. Estrictamente, trastorno depresivo mayor en adultos. Este fármaco todavía no fue presentado para uso en trastorno de ansiedad generalizada. Hoy hablábamos de cómo la estimulación de los receptores 1A era el mecanismo de acción ansiolítica de las azapironas, buspirona, etc. Pero hay varios trabajos, ensayos clínicos, como estos, por lo menos estos tres que estoy nombrando acá, y hay algunos más, del año 16 y del año 15, donde se demuestra utilidad en gente con trastorno de ansiedad generalizada y que no estaban deprimidos. La próxima. Acá tenemos su eficacia en depresión. En esta transparencia lo que ustedes ven es el placebo, en la línea de arriba, y cómo va cayendo la puntuación en la Montgomery-Åsberg cuando damos vilazodona 20 miligramos por día, vilazodona 40 miligramos por día, o citalopram a una dosis alta, 40 miligramos por día, que no es una dosis habitual en el uso del citalopram. De manera que es comparable al citalopram a la dosis de 40 y a la de vilazodona y a la dosis de 20. La próxima.
Esos eran estudios en doble ciego y a 8 semanas, lo clásico para la aprobación de un antidepresivo como un fármaco útil en la fase aguda, en depresión. Este es un seguimiento, un estudio abierto, que comienza con 600 pacientes a lo largo de un año. Acá están las semanas, se llega al año. ¿Y cómo cae en las primeras 10 semanas, 8 o 10 semanas, como era de esperar, la puntuación en la Montgomery-Åsberg, y lo que el fármaco demuestra en toda la continuidad acá de la curva es que sigue siendo efectivo, mantiene, a medida que se sostiene el uso del fármaco, el efecto antidepresivo. La próxima. Bueno, acá hay, simplemente para los que quieran luego ir a leerlos, 5 estudios en depresión. Los 2 últimos son los que yo acabo de citar, el de Matthews y el de Robertson. Este es de 8 semanas, este es de un año. Y después hay 3 estudios en GAD. GAD es Generalized Anxiety Disorder, el trastorno de ansiedad generalizada. Acá hay 2 de los que ya cité y otro más, estudios a 8 semanas, comparados contra placebo, vilazodona en dosis de 20 y 40, y donde demostró la utilidad que les decía. La próxima. Bien, entonces, ¿cuál es la posología de este fármaco? La dosis objetivo recomendada de Besone es 20 a 40 miligramos, tomado una sola vez por día, en cualquier momento del día, se prefiere siempre que sea en el mismo momento, y tomado con alimentos para su mejor aprovechamiento, como ya lo habíamos dicho en farmacocinética. Y la sugerencia es que durante la primera semana se tomen 10 miligramos y aumentar luego a 20. Y posteriormente, si se entiende necesario, se puede subir hasta 40, separando los escalones en una vez por semana. Se le debe aconsejar al paciente que cuando se olvida de tomar una dosis, apenas se dé cuenta la tome, pero si ya estamos cerca de la hora de la siguiente, la omita y tome la próxima a la hora regular. Si perdió una dosis, no es grave, menos aún en un fármaco con una vida media bastante prolongada, 25 horas como es este. Y sí hay que recalcarle, no debe tomar 2 dosis al mismo tiempo. ¿Para qué? Bueno, para evitar que por duplicación de dosis, duplicación de la concentración máxima, los efectos secundarios puedan molestarlo más de lo debido. La próxima. Está contraindicado, por supuesto, cuando hay alergia a la vilazodona o a los excipientes y su uso con los inhibidores de la aminoxidasa. Acá en Uruguay no tenemos IMAOs, por lo tanto, esto no nos debe preocupar. Pero hay un fármaco que es el linezolid, que es un antibiótico de uso en situaciones complejas de la infectología, que tiene una acción inhibidora de la monoaminoxidasa. De manera que si un paciente ha de recibir linezolid, por ejemplo, por una estafilocoxia generalizada, este fármaco debería ser retirado o por lo menos monitorizado para que no haya un síndrome de la serotonina. La próxima. Bien, como precauciones, no está aprobado en menores de 18 años, así que no deberíamos utilizarlos. No se conoce el riesgo teratogénico y usado en el tercer trimestre, por analogía con otros antidepresivos, podría generar complicaciones en el neonato. Después, las otras cosas clásicas, la suicidalidad. Eso que se dice, bueno, la gente joven, un antidepresivo puede detonar inicialmente ideas suicidas antes de mejorar la depresión. En el trabajo de Theis, del año 2017, encuentran que es muy escasa, casi nula, la aparición de ideas suicidas con este fármaco. Por supuesto, como todo antidepresivo, puede dar inversión a manía, puede dar abstinencia por cesación abrupta, y en materia de conducción de vehículos se aconsejará no hacerlo sin antes verificar el estado de los reflejos, en particular por la acción ansiolítica que puede tener. La próxima. Bien, no vamos a extendernos en todas las reacciones adversas. Recuerden que en los prospectos y en los dossiers de los fármacos, todo lo que haya aparecido con una frecuencia similar o mayor al placebo se consigna. Yo destacaría, por lo que he leído del fármaco, el fármaco en Uruguay está hace apenas un mes, mi experiencia concreta es mínima, y nos vamos a remitir ahora a lo que Julián Bustin nos va a enseñar,
lo digestivo parece ser lo que más podría complicar las cosas, por lo tanto, es esa recomendación de no empezar con 20, empezar con 10 miligramos, a pesar de que de 20 a 40 es la dosis objetivo. En el estudio de Robinson de 1 año, ese que les mostré hoy, la población aumentó un promedio de 1,7 kilos. Quiere decir que no es como algunos otros fármacos donde uno ve claramente, sobre todo en el segundo semestre, cómo ello se incrementa. Y la disfunción sexual en un trabajo del 2016 de Li Hengxi y otros fue leve, no inexistente, pero leve comparada con el placebo. Y hay otros efectos secundarios infrecuentes que en aras de brevedad no los voy a enumerar ahora. La próxima. En las interacciones. Bueno, las clásicas. Con otros antidepresivos y con los demás fármacos serotoninérgicos, como el litio, el triptofano, las anfetaminas, y algunos que no los recetamos nosotros, el hipérico, provisto a veces en las herboristerías, el tramadol, los triptanos, como el sumatriptán para yugular las crisis jaquecosas, o el fentanilo, o el tramadol en analgesia, siempre está el aumento del riesgo del síndrome de la serotonina. ¿tá? Por lo tanto, hay que buscar, hay que tenerlo presente, hay que pensarlo, porque el síndrome de la serotonina no tiene nada muy específico. Un paciente toma un antidepresivo y se pone un poco hipomaníaco, y no tiene nada de bipolar en su historia, ni en su árbol genealógico, y ¿qué es eso? Y puede ser un síndrome de la serotonina, o se agita, o incluso se confunde, o a nivel neurológico se pone muy tembloroso rápidamente, o tiene una hiperreflexia o mioclonías, y síntomas autonómicos como la fiebre o la sudoración. Son cosas todas muy inespecíficas y uno debería pensarlas cuando alguien te llama para decirte, empecé a tomar esto y tal cosa. Y una puede ser una hipersensibilidad y otra puede ser la combinación, por ejemplo, con el litio. Con los antiplaquetarios y anticoagulantes, todo fármaco serotoninérgico, en la medida que la liberación de serotonina juega un papel importante en la hemostasia, cuando lo usamos con un antiplaquetario o un anticoagulante, debemos que informar al paciente que hay un riesgo aumentado de sangrado, si se lo usa en combinación con esos fármacos, la aspirina, el clopidogrel, la warfarina, y en la warfarina ponerse minucioso con el control del INR para ajustarlo según en qué medida el vilazodona puede haber incedido. Próximo. Después, a nivel de personas que reciben inhibidores fuertes del citocromo 3A4, que como dijimos es el que metaboliza a vilazodona. Se le llama inhibidor fuerte al que aumenta el área bajo la curva de un fármaco que normalmente es metabolizado por el 3A4 en 5 veces o más. Inhibidor moderado es el que lo aumenta de 2 a 5 veces. Esa área bajo la curva es la que representa gráficamente cuánta exposición al fármaco la persona tiene. Entonces, de los inhibidores fuertes, de los que tenemos acá en nuestro mercado, la claritromicina, dentro de ese grupo de los macrólidos, 2 antifúngicos azólicos, que son el itraconazol y el ketoconazol, y prácticamente todos los antirretrovirales inhibidores de las proteasas. Acá yo puse solo 2 porque no me cabían en la diapositiva, pero hay que tener presente eso, la claritromicina es bastante usada en infecciones respiratorias. Y también el jugo de pomelo, que como dicen siempre en los trabajos de los norteamericanos, bueno, depende de la marca, si son jugo de pomelo no hecho en el momento, la marca, la concentración, cuánto tomes, etc. Y entonces, en estos casos, la dosis de vilazodona no debería exceder de 20 miligramos una vez al día, ¿tá? Porque debes suponer que su área bajo la curva se incrementa y entonces estarías, en realidad, administrando 20 y es como si a otra persona le dieras 40 o 80. Cuando al revés es un inductor, un inductor como la carbamazepina o la fenitoína, entonces hay que considerar aumentar la dosis de vilazodona.
La digoxina, por último, es un fármaco que ya sabemos tiene un estrecho rango terapéutico, se usa hoy bastante menos que décadas atrás, y por lo tanto, si en un paciente que está digitalizado se va a usar vilazodona, habría que saber cuál es su digoxinemia y luego monitorear eventuales elementos precoces de toxicidad por digitálicos y medir la concentración y hacer los ajustes necesarios. La próxima. En situaciones especiales, entonces, recibiendo inhibidores fuertes del 3 a 4, no pasar de 20. Recibiendo inductores fuertes, llegar hasta 80. No hay recomendaciones especiales por edad y cuando se lo va a discontinuar, la propuesta es hacerlo gradualmente para evitar esos signos de retirada que todos los antidepresivos pueden tener. Si estaba en 20, hacer una semana en 10 y suspender. Si estaba en 40, hacer 4 días con 20, 3 días con 10 y suspender. La próxima. Sintetizando y terminando. Besone es la única marca de vilazodona que tenemos en nuestro Vademécum, en Uruguay. Tiene una acción dual, pero no en el sentido de los serotoninérgicos más noradrenérgicos, sino ISRS más agonismo parcial 5-HT1A. Está probada y aprobada en el tratamiento agudo y en el mantenimiento de los estados depresivos. Y presenta un perfil farmacodinámico que realmente constituye una promesa para el tratamiento de la depresión con ansiedad, que como decíamos hoy al principio, es una situación harto común en la cual habitualmente, ¿qué hacemos? Sí, un antidepresivo y una benzodiazepina. En suma, ya les dije, no tengo ninguna experiencia, tengo 2 pacientes con vilazodona desde que apareció, por ahora están satisfechos. Esto que estamos haciendo, si habláramos en idioma turfístico, es cuando se varean los animales, los potrillos en la pista. Después, como dicen los carreristas, los pingos se ven en la cancha. Creo que es un fármaco al cual vale la pena tenerlo en mente y darle una oportunidad ahora que lo tenemos en el mercado norteamericano estaba desde hace varios años. Última. Bueno, ahora le doy la palabra a Julián Bustín. Bueno, doctor Dotone, muchísimas gracias, como siempre, por su exposición, muy claro como siempre. Así que bueno, ahora sí, le damos el paso al doctor Bustín para que nos cuente un poquito, a ver, algún caso que él tenga actualmente con vilazodona. Invitación y por poder participar en este lanzamiento de la vilazodona, que a mí por lo menos me ha resultado una droga muy útil en la práctica clínica. Y les voy a presentar el caso de L, un largo camino, y me inspiré y puse esta foto para que sea un poco más entretenido. Entonces, lo que vamos a ver es, voy a presentar el caso, después vamos a pensar entre todos el proceso diagnóstico, después vamos a ver el tratamiento y la evolución, y por último, las conclusiones del caso. Entonces, L es una economista exitosa de 60 años de edad, casada con 2 hijos, y viene a consultarme diciendo: estoy muy mal de la memoria, me olvido de todo, no me puedo concentrar en nada de lo que hago, no puedo funcionar así. Nunca me sentí así en toda mi vida. También me siento sin motivación y que nada me mueve. Estoy como anestesiada. Con anterioridad a esta consulta había realizado distintos tratamientos psicológicos y psiquiátricos desde los 20 años con antidepresivos, pregabalina, benzodiazepinas, antipsicóticos atípicos, y también había realizado psicoterapia y diferentes técnicas de relajación. Discontinuó varios de los tratamientos farmacológicos que mencioné previamente porque fundamentalmente tenía aumento de peso y disminución de la libido. Esos eran los efectos adversos más frecuentes que tenía, y ella siempre estuvo muy preocupada por su imagen y cómo la ven los demás a ella. No tiene otros antecedentes médicos personales de relevancia. No tiene antecedentes de episodios pospartos o de la serie maníaca.
Digamos, esto es muy importante porque siempre que hay un paciente deprimido, el primer diagnóstico diferencial que debemos considerar es si esa persona no tiene un episodio depresivo dentro de un trastorno bipolar. Y quizás una de las cosas más importantes es que toda su vida tuvo altos niveles de neuroticismo y de síntomas ansiosos. Las personas con altos niveles de neuroticismo, como dije antes, están centradas principalmente en el qué dirán y están preocupadas mucho más por la opinión de los demás sobre uno de lo que piensan esas personas. Y es sabido que dentro de las personalidades con un alto índice de neuroticismo son las que tienen más riesgo de tener un episodio depresivo. Y como mencioné también antes, siempre estaba muy obsesionada con su imagen personal. Mi cabeza no para de preocuparse por todo lo que pasa y va a pasar. Estoy todo el tiempo preocupándome. Tiene antecedentes maternos de depresión y de demencia tipo Alzheimer de comienzo tardío. Al momento de consultarme se encontraba en tratamiento con fluoxetina 30 miligramos, clonazepam 2 miligramos, estaba realizando terapia cognitiva conductual y mindfulness. Hace un mes, digamos, en las entrevistas, yo lo que siempre hago es hablar primero con la persona y el familiar que lo acompaña, y le planteo a la persona que vamos a tener una entrevista todos juntos, que después me voy a quedar hablando con él o con ella solas, después voy a hablar con el familiar, con él o ella solas, y después vamos a volver a hablar todos juntos y le pido el consentimiento para eso. Y el familiar lo que me cuenta que en el último mes empezó a no acordarse dónde había dejado ciertos objetos en la casa, el nombre de algunos amigos más lejanos, y que repetía algunas veces la misma pregunta. Y estos problemas cognitivos comenzaron en forma muy aguda en este último mes y que fueron empeorando en este último mes. Entonces, así se presenta L con estas quejas, y ahora les pregunto a ustedes, digamos, para que cada uno piense, ¿qué es lo primero a descartar? Si esta persona L tiene una demencia, tiene una depresión, tiene un síndrome confusional, o si tiene un trastorno cognitivo o depresivo secundario a enfermedad médica. Y también quizás podríamos agregar acá si no tiene un trastorno bipolar. Y me imagino que ya todos lo están pensando, y mi respuesta es que siempre que se presenta un paciente deprimido, lo primero que tenemos que pensar es si esa persona no está teniendo un síndrome confusional o un trastorno cognitivo depresivo secundario a enfermedad médica. Digamos, hay una prioridad en el diagnóstico diferencial, y el diagnóstico diferencial de síndrome confusional o secundario a enfermedad médica es lo primero que siempre tenemos que descartar, porque es donde más vamos a poder intervenir en el tratamiento inicial y es lo que puede reducir la mortalidad de esa persona. Entonces, uno le pregunta a la persona si hubo algún cambio de medicación en este último tiempo, si hubo alguna caída reciente o golpe en la cabeza, hubo alguna debilidad, dificultad al hablar, convulsión, hubo algún trastorno al caminar, temblores, hubo algún cambio en la frecuencia urinaria, la infección urinaria es la causa número 1 de síndrome confusional, hubo algún cambio en la respiración, la infección respiratoria es la segunda causa, hubo alguna alteración del ritmo evacuatorio, hubo algún dolor nuevo, y también es fundamental nunca olvidarse de las sustancias. No importa cuántos años tenga la persona, siempre hay que preguntar si hubo algún cambio en sustancias que tomó últimamente. Se le realiza el examen físico y se le realiza un cribaje cognitivo. Recordemos que esta persona, una de las quejas principales eran unas cuestiones de la memoria. Para el cribaje cognitivo, lo recomendado es hacer un mini mental de Folstein o un test que se llama MOCA, que se encuentra, que uno lo puede utilizar gratuitamente.
Entonces, ¿qué resultados vamos obteniendo con L? La anamnesis no arrojó ningún dato nuevo, o sea, no había habido ningún cambio de medicación, ni en la frecuencia urinaria, ni dolor, ni constipación. El examen físico era normal. Presentaba síntomas depresivos, estaba ansiosa también, y también presentaba este aplanamiento emocional, que como habló el doctor Dotone antes, es muy difícil distinguir los síntomas negativos de la esquizofrenia de este aplanamiento emocional y de la depresión al mismo tiempo. Hay muchos fármacos antidepresivos que pueden causar este aplanamiento emocional. Y ella lo que dice es, me siento anestesiada, o sea, siento que no estoy sintiendo. Y eso es importante para poder hacer el diagnóstico diferencial con la apatía, porque la persona que está apática no se queja de que no está sintiendo. La persona que tiene un aplanamiento emocional sí se queja de que no está sintiendo esas cosas, y las personas que tienen síntomas negativos de la esquizofrenia no se quejan tampoco. Digamos, las personas que tienen síntomas negativos de la esquizofrenia no tienen queja, al igual que las personas que tienen apatía puramente dicha. En el cribaje cognitivo presenta valores normales en general, pero presentaba ciertos déficits en la atención y en las funciones ejecutivas, impactando eso en la memoria. Pero el impacto en la memoria estaba directamente relacionado con los déficits de atención y las funciones ejecutivas. Entonces, les hago la segunda pregunta ahora. ¿Qué le dirían ustedes a L después de esta primera entrevista? Que ella tiene una depresión, que tiene un deterioro cognitivo leve, que tiene un síndrome confusional, que tiene que cambiar la medicación. Y lo que yo realicé con esta paciente es decirle que al momento actual las únicas conclusiones que podemos sacar es que está deprimida, está con síntomas de depresión y que está teniendo algunos problemas cognitivos, pero que no podemos saber si esa depresión y esos problemas cognitivos que está teniendo no están relacionadas de alguna manera a una condición orgánica que le está causando esos síntomas. No podemos saber si la depresión le está causando los síntomas cognitivos o si está teniendo los problemas cognitivos preponderantemente y también eso se acompaña de depresión. O sea que si no realizamos más estudios, no podemos tener un diagnóstico diferencial claro de lo que está sucediendo. Y como dijimos anteriormente, lo primero que tenemos que descartar es que esta persona no esté teniendo un síndrome confusional o un trastorno afectivo cognoscitivo secundario a enfermedad médica o sustancias. Después tenemos que descartar que no tenga un trastorno bipolar. Después tenemos que descartar que no tenga una depresión. Y después tenemos que descartar que no tenga un proceso neurodegenerativo. Entonces, ¿qué estudios complementarios le solicitarían? ¿Un laboratorio, un electrocardiograma, una tomografía o una resonancia o una evaluación cognitiva? Cada uno lo piensa. Y bueno, yo lo que le solicité fueron todos estos estudios. Digamos, a mí me parece muy importante, digamos que tengo que ver si no tiene un síndrome confusional, así que hay que ver el laboratorio cómo se encuentra. Quiero ver si no tiene un tumor o alguna otra lesión cerebral que le puede estar causando estos síntomas afectivos y cognitivos. Quiero ver en la resonancia si no tiene lesiones vasculares o si el tema, ver cómo están los hipocampos y ver si tiene atrofia cortical para pensar más en una enfermedad neurodegenerativa. Quiero hacer una evaluación cognitiva completa para ver el patrón cognitivo, si me inclina más hacia un cuadro depresivo o hacia un cuadro neurodegenerativo. Y también le pido un electrocardiograma porque quiero saber, porque seguramente voy a usar un tratamiento farmacológico diferente y quiero saber
si hay alguna contraindicación desde el punto de vista eléctrico para utilizar tal antidepresivo. El análisis de sangre de él era totalmente normal, el sedimento urinario era normal, el electrocardiograma era normal, la resonancia no tenía ninguna alteraciones y la evaluación cognitiva presentaba fundamentalmente un perfil desejecutivo atencional. Entonces, ¿cuál les parece a ustedes que es el diagnóstico de L? Ella tiene una demencia, tiene una depresión, tiene un síndrome confusional o tiene un trastorno cognitivo depresivo secundario a enfermedad médica. Bueno, estoy seguro, digamos, el laboratorio era normal, la resonancia era normal, no tiene fluctuaciones, no hay momentos donde está más confusa, así que no hay nada que indique que esta persona tenga un síndrome confusional o un trastorno cognitivo depresivo secundario a enfermedad médica. En relación al diagnóstico diferencial entre depresión y demencia, nosotros lo que vemos es que la resonancia es absolutamente normal, así que no tiene lesiones vasculares que se miden por un índice que se llama escala de Fasecas, y tampoco tiene una atrofia hipocampal que se mide por un índice que se llama MTA, que nos acercaría más a pensar en algo tipo enfermedad de Alzheimer. Además, en la historia clínica, el familiar nos cuenta que estos problemas de memoria comenzaron en forma abrupta y progresaron con el mismo patrón. En general, en las enfermedades tipo Alzheimer, esta progresión es muy, muy lenta. Por el otro lado, cuando se le pregunta a L cómo se siente, ella es la que dice que yo no me acuerdo de nada, me estoy olvidando de todas las cosas, y también tiene todo el relato de las cuestiones afectivas. Las personas que tienen una demencia en tipo Alzheimer clásica, cuando uno les pregunta cómo anda su memoria, no tienen ninguna queja de su memoria y dicen, para mí la memoria anda muy bien, los demás son los que me dicen que tengo problemas, pero en realidad son ellos los que no tienen problemas con mi edad, ¿cómo quiere que esté? Entonces, clínicamente, por los estudios de laboratorio, por las imágenes, todo nos hace pensar que está teniendo un episodio depresivo. Entonces, ¿cómo traté a L? Y les pregunto a ustedes, ¿qué harían, digamos, a partir de este diagnóstico de episodio depresivo? ¿Qué es lo que harían con respecto al tratamiento si la tienen enfrente de ustedes en el consultorio? ¿Cambiarían la medicación? ¿Harían estimulación cognitiva? Acuérdense que ella estaba con fluoxetina 30 miligramos, clonazepam 2 miligramos, terapia cognitiva conductual y mindfulness. Entonces, ustedes cambiarían la medicación, comenzarían con estimulación cognitiva, harían un cambio de tratamiento psicoterapéutico o comenzarían terapia familiar. Debido a que hicimos el diagnóstico de trastorno depresivo mayor y que las consecuencias cognitivas que está teniendo asumimos que son secundarias al cuadro afectivo, no hay ninguna necesidad de comenzar con estimulación cognitiva con esta persona. Y está realizando un tratamiento cognitivo-conductual que tiene evidencia para la depresión, así que a mí lo que me parecía era que claramente la medicación, que no estaba puesto en la historia clínica, pero ya venía con ese tratamiento hace 3 meses aproximadamente y venía empeorando en el último mes, no estaba funcionando. Así que lo que yo hice con L, hice una titulación cruzada descendente de fluoxetina, bajé la fluoxetina a 10 miligramos, la fluoxetina tiene una vida media de 1 semana, por lo tanto no hay problema en hacer un descenso dentro de todo abrupto. Le bajé el clonazepam a 1 miligramo
y comencé con vilazodona 10 miligramos. A la semana suspendí la fluoxetina, mantuve el clonazepam 1 miligramo y le aumenté la vilazodona a 20 miligramos. Y después de 2 semanas terminé de sacar el clonazepam. Mi hipótesis también era que el clonazepam podía estar interfiriendo con las funciones cognitivas más allá de la depresión. Y lo que obtenemos es que a los 2 meses de haber llegado a los 20 miligramos de vilazodona, no tenía más síntomas depresivos, había una normalización de las funciones cognitivas, pero continuaba el aplanamiento emocional. Ella lo que me decía es: Julián, estoy mucho mejor, digamos, me siento mejor, me siento que mi cabeza funciona mejor, que me puedo concentrar, pero sigo sin sentir las mismas cosas que sentía antes. Entonces, digamos, lo que yo hago es potencio la vilazodona con bupropión. Como mencionó el doctor Dotone, el bupropión tiene un efecto fundamentalmente dopaminérgico y está demostrada cierta eficacia para este aplanamiento emocional y también en la apatía. Ese cambio con el bupropión, la potenciación de la vilazodona con el bupropión, luego de 1 mes, ella empezó a decir que me siento como en mis mejores momentos, volví a ser yo, volví a disfrutar de las cosas que siempre me gustaron, volví a vivir. Continuó ella con la psicoterapia cognitiva conductual, continuó con mindfulness, se le indicó realizar más actividad física. Cada vez es más claro que la actividad física es un antidepresivo y un ansiolítico súper eficaz, digamos, incluidos las NICE Guidelines, lo que recomiendan es para un episodio depresivo leve comenzar con actividad física regular. Entonces, ¿qué podemos concluir de él? Que el primer paso de un tratamiento exitoso siempre es un buen diagnóstico. Si la persona no responde bien al tratamiento, no es culpa de la persona, nosotros tenemos que replantear inmediatamente el diagnóstico y ver las cuestiones por las cuales el tratamiento no está siendo exitoso. Que la vilazodona a mí me ha resultado un antidepresivo muy eficaz en personas con cuadros depresivos, pero sobre todo con altos niveles de neuroticismo y síntomas de ansiedad, que tiene la gran ventaja de tener muy pocos efectos adversos sexuales y sobre el peso, que fundamentalmente son las causas más comunes porque las que fundamentalmente hacen que mujeres y hombres dejen de tomar los antidepresivos, y que siempre tenemos que recordar que el objetivo del tratamiento de la depresión es la remisión, que la respuesta no termina de ser una respuesta al tratamiento adecuado, porque las posibilidades de recidivas son mucho mayores, y además porque sabemos que un tratamiento, la persona está realmente tratada cuando vuelve al nivel de funcionamiento que tenía previamente. Así que le quiero agradecer, gracias a la Celeste, gracias a todos ustedes, y estamos con el doctor Dotone atentos a todas las preguntas que tengan. Bueno, muchas gracias, doctor Agustín, muy clara la exposición, y agradecerle sobre todo por traernos este caso clínico para bajar a la realidad del uso de la vilazodona, ¿no? En nuestro caso Besone, en pacientes reales, ya que, como dijo el doctor Dotone, al ser una droga nueva aquí en Uruguay, la experiencia es muy poca, y los tratamientos recién están comenzando. Así que bueno,
Vamos a ver si hay alguna pregunta por ahí. A ver, bueno. Acá hay una pregunta justo para el doctor Dotone. A ver si logramos que se conecte. Sí, A ver. yo estoy conectado. ¿Me Ah, escuchan? perfecto, doctor. No se le ve. La cámara no está detenida por mi parte, ¿eh? Bueno, bien. Le hago de todas maneras la consulta, doctor. No creo que nadie lamente no poder verme. Doctor, la pregunta es la siguiente. Dadas las distintas opciones terapéuticas disponibles para el tratamiento de los trastornos depresivos mayores, ¿qué lugar cree usted que ocupa vilazodona en la terapéutica del mismo? Bueno, ciertamente es una pregunta que se irá consolidando en la marcha, pero dijimos hoy que la mayoría de las veces, el 80% de las veces, el tratamiento de un cuadro depresivo donde no tengamos antecedentes previos de que, bueno, ya se sabe que respondió a tal fármaco o no respondió a tal otro, cuando empezamos desde cero en esa situación que es aproximativa y de tanteo. Bueno, habitualmente se empieza por los ISRS, por un mejor perfil global, clínico y de efectos secundarios. No tenemos la preocupación, por ejemplo, relativa a la presión arterial o a eventos cardiológicos que pueden dar los serotoninérgicos / noradrenérgicos, la ansiedad que a veces determina el bupropión, las complicaciones hepáticas que puede dar la agomelatina, el incremento de peso bastante notorio de la mirtazapina. Bueno, no estoy criticando a ningún fármaco porque todos los uso, cada uno tiene su lugar en el vademecum de todo psiquiatra. Pero digo, habitualmente en una situación de ese tipo uno dice, bueno, escogería un ISRS. Como decía muy bien Julián, he excluido otras situaciones que, por ejemplo, nos harían reticentes a usar un antidepresivo, si es un paciente con una bipolaridad demostrada o sospechada, ¿no? Y entonces, me parece que no debería ocurrir, por lo menos pienso que en mi práctica en los próximos tiempos no va a ocurrir aquella cosa bastante clásica de, bueno, un antidepresivo nuevo lo dejo para el final, cuando la persona se ha mostrado refractaria a otro, bueno, entonces pruebo con la novedad, lo cual es parte de una actitud, yo diría, sanamente conservadora en este tema. Sin embargo, acá yo diría, bueno, ¿qué tengo con la vilazodona? Tengo un agente serotoninérgico, un ISRS+, un ISRS que me tienta de usarlo si la componente ansiosa es importante. Fíjense ustedes que en el caso que presentó Julián, él en un determinado momento se cuestiona, bueno, algo de las alteraciones cognitivas de la paciente no podría estar vinculado a la benzodiazepina. Quiero aclarar que yo no soy para nada anti-benzodiazepinas y he estudiado mucho ese impacto que causó 10 años atrás cuando dijeron las benzodiazepinas son capaces de causar enfermedad de Alzheimer. Después se vio revisando que era una conclusión errónea en relación a algunos daños. Pero innegablemente, a partir de cierta dosis de benzodiazepina, cualquiera tiene un poquito tocadas sus funciones cognitivas. Algunos precisarán un cuarto de miligramo de alprazolam y otros tomarán 30 miligramos de diazepam, pero en algún momento se altera. Entonces, si eventualmente contáramos con un fármaco que trabaja sobre la línea fundamental de acción antidepresiva, la serotoninérgica, pero que además pudiera estar brindando, y bueno, en mi exposición traté de dar los fundamentos preclínicos y clínicos de esa idea, una acción antiansiosa, a mí me parece que sería una buena opción a considerar de primera intención.
Después estarían los casos donde, bueno, ya el paciente pasó por otros antidepresivos y nos aproximamos más a aquello de, bueno, usemos lo que hay nuevo a ver si hay un cambio de respuesta. Pero esencialmente yo estaría pensando en gente que uno prefiere usar un serotoninérgico puro y al mismo tiempo quiere trabajar sobre ese polo ansioso que muchas veces es complicativo de la situación. Esa sería mi respuesta a esta interesante pregunta. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muy claro. Bueno, hay varias preguntas, doctor Gustin, sobre todo para usted, pero bueno, estamos un poquito pasados de hora, por lo cual para no hacerlo muy larga, acá le preguntan, ¿qué experiencia hay de potenciación de la vilazodona con el aripiprazol? Bien. Lo que hay es mucha experiencia de la potenciación de distinto tipo de antidepresivos con el aripiprazol, donde ha demostrado ser el antipsicótico atípico que tiene más eficacia para el tratamiento de la depresión resistente. No hay tantos trabajos donde se estudia específicamente la potenciación de la vilazodona con el aripiprazol específicamente, porque la vilazodona es relativamente un medicamento muy nuevo, entonces no hay evidencia científica, no hay estudios randomizados y controlados de ese estilo. Pero podemos asumir que no habría ninguna razón por la cual la eficacia como potenciador no sería igualmente buena, salvo lo único, digamos que el mecanismo de acción del aripiprazol, de alguna manera, también es un agonista parcial dopaminérgico. Entonces, habría que ver si hay algún tipo de interacción en ese tipo con el agonismo parcial 5-HT1A. Pero resumiendo, digamos, no hay ninguna razón por la cual el aripiprazol no se podría usar como potenciador en la depresión resistente junto con la vilazodona. Perfecto, doctores. Bueno, agradecerles a ambos por la presencia, también agradecer a todos los que están conectados. Y bueno, de mi parte, saludarlos, que tengan una buena noche y nos estaremos viendo en la próxima. Bueno, Hasta luego, muchísimas muchas gracias. gracias. Un Hasta saludo luego. grande.